Hola de nuevo, con este vídeo finalizamos la serie de vídeos para este apartado del curso de operaciones e intervenciones en incendios forestales por emergencia meteorológica. En este vídeo voy a hablar de los cambios en la dinámica atmosférica. Quería hacer este vídeo porque, bueno, tendemos muchas veces a, cuando tipificamos o metemos algo en una categoría, lo tendemos a meter entre o 0 o 100. Y con este apartado quiero hacer hincapié en que, bueno, que las cosas cambian, la atmósfera es muy cambiante y lo que, bueno, por el día es de una forma, la noche es de otra, la propia atmósfera va cambiando, bueno, en fin, quería hacer esa apreciación, porque además tiene una gran importancia tanto en la seguridad de los combatientes, es decir, tenemos que saber qué momentos del día son los que producen esos cambios, que podemos identificar para ver esos cambios, pero también nos aporta pues esas oportunidades que vemos o que necesitamos para la contención del incendio o la liquidación del incendio. He querido marcar como 4 apartados diferentes, lo que serían los cambios en la propia situación sinóptica, es decir, cómo va evolucionando la atmósfera a lo largo del día, bueno, pues nos puede hacer que los incendios cambien de comportamiento. Cuando esas condiciones sinópticas se debilitan y son las locales las que adquieren más potencia, eso va a suceder fundamentalmente en zonas de montaña, por eso pongo entre paréntesis relieve. Y bueno, lo que ya hemos visto, esos cambios día-noche, pues cuando se producen y demás. Como ya lo hemos visto, bueno, me parecía interesante volverlo a poner aquí, pero podéis también consultarlo en ese apartado del relieve que hemos visto en el segundo vídeo. Y evidentemente, como no, todavía no habían aparecido el tema de las tormentas, pero no el tema de las tormentas como foco de inicio, sino como elemento cambiante y que nos aporta una incertidumbre brutal a la hora de gestionar los incendios. Es cierto que Extremadura no es una región muy tormentosa, si lo comparamos con las zonas de sierras o el sistema ibérico y demás, pero bueno, vamos a ver algunos ejemplos de incendios de tormenta bastante curiosos. Bien, el primer ejemplo es un incendio en el que yo estuve en la parte evidentemente española, que es el incendio en Isa Montalbán, un incendio que se produce en Portugal, como a unos 10-12 kilómetros de la frontera, y que tiene una primera parte de un comportamiento, bueno, pues el clásico comportamiento que ya hemos visto, que tiene una convección en la parte, digamos, baja de la atmósfera, y lo vemos aquí, pero ya desde el inicio marca como esa deriva de la columna hacia, digamos, hacia el este, es decir, hacia Extremadura. En cualquier caso, es un incendio que en su primera parte, bueno, queda muy lejos, tiene un comportamiento convectivo y no es especialmente rápido, pero quema con mucha intensidad. A lo largo, bueno, vamos a ver la siguiente diapositiva primero. Bueno, estos son una serie de datos de las condiciones meteorológicas. Las pongo porque quiero señalar cómo ese día la humedad relativa era excepcionalmente baja, a la par que la temperatura era muy alta. De ahí que se produzca esa convección. Luego por la tarde la situación cambia. Este era el comportamiento del incendio, ese momento primero de horas centrales del día.
como veis, pues, con un comportamiento bastante intenso. La columna es bastante intensa y quema esta parte de aquí. Es un incendio muy redondo, porque bueno, pues va quemando a base, como hemos visto, de esos pequeños saltos y demás. ¿Qué sucede? Que a lo largo de la tarde entra, bueno, pues esas situaciones que hemos dicho en los incendios de viento, que, bueno, entra como una pequeña vaguada muy débil, pero suficiente como para intensificar el incendio a lo largo de la noche. Y se sucede esto. Empieza el viento al atardecer, veis cómo ya la columna cambia y se tumba mucho más. En las últimas horas del día, a las 18 UTC, que son las 8 de la tarde, vemos, había 2 incendios. Veis esa columna ahí, ese es el de Nisa Montalbán. Luego había otro en torno a Castelo Branco, y sobre todo nos tenemos que fijar en esta punta de flecha que, digamos, demuestra que hay un cambio de comportamiento y el incendio se vuelve mucho más rápido y se vuelve con una estructura típica de viento. Una de las cuestiones que ya comenté en el vídeo de los incendios de viento de este tipo de situaciones es que cuando ya llega la noche, el aporte de humedad con estas entradas de poniente debido a estas vaguadas es muy grande, con lo cual es también, a la par que por la tarde suponen un problemón, digamos, por la rapidez del incendio, luego por la noche, con esa entrada de humedad, pues nos da esa oportunidad. De hecho, este incendio, que llega a la frontera ya por la tarde-noche, solo salta un pequeño foco secundario, el río Sever, que quema con en torno a 1,8 hectáreas o así. Es que ni se ve por aquí, está más o menos por aquí. A la mañana siguiente, cuando yo ya me tengo que retirar, el CEGIF, la furgoneta amarilla que muchos habréis visto en algún incendio, pues estaba totalmente llena de polvo, pero con una rociada encima y una humedad relativa por encima del 90%. Todo el polvo ese se había convertido en barro. Con esto lo que quiero decir es que este tipo de incendios, que terminan siendo incendios de viento, es muy fácil luego, con ese aporte de humedad, pues liquidarlo durante la noche. Bueno, uno de los grandes ejemplos de incendios, de cambio en un incendio, puede ser el incendio de acero. De 2015, que quemó más de 7.500 hectáreas en la Sierra de Gata. Quiero que le hagamos caso a estos dos mapas. Fijaros la entrada de aire cálido que había sobre la península y fijaros cómo esta vaguada de aquí, que vemos a 500 hectopascales, ¿vale?, ya se empieza a ver aquí. Si vemos como ya empieza a arrastrar esa masa de aire cálido hacia zonas más orientales. ¿Qué hemos dicho en los incendios de viento de Sierra de Gata? Pues que este tipo de vaguada intensifica mucho ese viento por ese escalón que hay entre Castilla y los valles del Lárrago y del Alagón, ¿vale? Pero hay que remarcar más condiciones desfavorables en este incendio. El 2015 fue un año especialmente seco, sobre todo en invierno y primavera. Y en los meses de mayo a agosto tuvimos unas temperaturas medias muy por encima de la media normal. Daros cuenta que 2 grados o en torno a 2 grados por encima de la media es tener mucha continuidad de días con temperaturas elevadas durante 3 meses seguidos. De hecho, luego a partir de agosto, que es cuando sucede el incendio, a partir del 10-12 de agosto, la situación cambia drásticamente y se normaliza mucho la situación. Luego, durante este incendio, se suceden más de 50 días sin lluvia superior a 5 milímetros en la estación de Hoyos.
Eso para una zona como Sierra de Gata es bastante. Y luego en las condiciones de inicio se da la situación pues de temperaturas elevadas con una humedad relativa muy baja. Fruto, digamos, de este calentamiento que ya hemos hablado. Con esa situación, bueno, pues incendio convectivo. La primera fase que tenemos es un incendio dependiente por orográfico y es un incendio con un potencial convectivo importante. De hecho, podéis ver que la columna es bastante considerable. Segunda fase, como veíamos en el mapa anterior, entra esta vaguada, esa vaguada se coloca por aquí, más o menos, y empieza el típico viento. Pero ¿qué sucede? Que ese viento, que como podemos ver aquí es bastante intenso y de componente norte, como suele ser normal, de hecho se llegan a rachas, estos son los vientos de una de las estaciones, pero hay rachas de hasta 69 km/h. Nos encontramos con un viento que primero tiende a oeste, ¿vale? Y luego se pone de dirección norte. ¿Qué pasa? Que cuando este incendio o esta zona se pone con dirección norte, el incendio tiene un flanco, ¿vale? Pues de varios centenares de metros. Esta previsión de viento se conocía, pero el incendio estaba ya tan abierto que era imposible ninguna estrategia para contener el avance de norte a sur en este sentido. Este es el primer avance que vimos por la tarde y luego durante la primera noche, dada la intensidad de viento y dada la acumulación de déficit hídrico de la vegetación, pues el incendio se planta prácticamente en Moraleja desde la provincia el límite con Castilla y León. Con lo cual, bueno, son situaciones que se pueden anticipar de que van a pasar y lo único que hay que extremar son las precauciones de cara a la seguridad de los combatientes. Luego os pongo aquí el hecho del efecto Foehn. Efectivamente, cuando esa vaguada va avanzando, la dirección de viento se coloca de noroeste, la general, y pasa lo que comenté con la explicación del efecto Foehn. Aunque en la zona de Navafrías, en la zona de Salamanca, la humedad relativa subió a un 75, 80, incluso 85%, en la zona a sotavento, como era toda esta ladera al sur de Acebo, Hoyos y demás, se queda en torno pues al 40-45%. Si a eso se le unen estos vientos tan intensos, pues el comportamiento extremo de este incendio estaba asegurado. Bueno, esos son los avances ya del segundo día, donde también continuaron esos vientos de norte muy marcados. Esta, por ejemplo, es una imagen de primera hora de la mañana, donde se ve perfectamente cómo entra ese viento que no deja ni levantar a la columna convectiva. Otro incendio interesante de cambio es este de Cambroncino. Si nos fijamos en esta primera diapositiva de por la mañana, hay esta vaguada favorece, y vemos también las isobaras como tienen ese dibujo, ese flujo de noreste que va a, digamos, facilitar que haya esos cambios o esa dirección o ese viento, ese incendio con comportamiento de incendio de viento durante la mañana, pero a lo largo que avanza la tarde nos encontramos con que ese flujo de noreste es menos intenso y empieza a notarse la influencia de la convección asociada a las laderas de las montañas, en este caso de las sierras de las Urdes. Vemos como por la tarde ya se configura, digamos, la situación típica
de incendio convectivo en capas bajas. Pero en este caso, si os dais cuenta, es tan potente el incendio que incluso esa zona que en otros incendios hemos visto que era el tapón, el propio tapón, era tanta la intensidad de esta olla llena de pinos que es capaz, incluso tenía tantísima potencia calórica que era capaz incluso de romper ese tapón o esa zona más estable, digamos. Bueno, aquí tenemos más o menos una cronología del incendio. Esta es la primera llegada del halcón, donde vemos que el incendio es totalmente de viento. Vemos aquí esta misma foto, un incendio totalmente de viento, incluso con focos secundarios en la línea de propagación en torno pues, a las 11, entre las 11 y las 12. Pero a medida que avanza el día, se empieza a observar que hay un cierto cambio en la dinámica. Y es ya a partir de entre la 1:30 y las 2 cuando se produce ese cambio y lo que era cabeza automáticamente se empieza a absorber por el valle del propio ese arroyo de Cambrón. Bueno, a última hora de la tarde veis el comportamiento cuando está coronando. Esa unión de un año también extremadamente seco, como era el 2012, un combustible muy expuesto y muy potente, como era unas laderas de pinar, un relieve muy marcado, con ese potencial convectivo, pues dan a este tipo de incendios tan extremos. Otro de los ejemplos de cambios en las condiciones locales, parecido al anterior, es este incendio de Garganta de los Infiernos de 2016. Es un incendio que se inicia por la noche, pero a primera hora de la mañana la situación que hay es de una advección potente de oeste. Si os dais cuenta, incluso el frente estaba estancado en torno a Portugal, Galicia, Asturias, ¿vale? Veis aquí que se ve la columna de humo perfectamente, ¿vale? Y vemos cómo hay una borrasca. Ya hemos dicho que que cuando hay este tipo de borrasca, el viento, aunque la borrasca no nos afecte directamente, se intensifica mucho y vemos, pues esta distribución de las isolipsas. Aquí tenéis una ampliación de la zona y se ve perfectamente el incendio y en la dirección del viento, que tiene que ser un viento bastante potente para extender tanto esa columna de humo. Pues esto es lo que estaba viendo ese satélite, una columna de humo muy tumbada, como puede ser esta. Estas dos fotos están tomadas por la mañana, pero a medida que avanza la tarde se empiezan a calentar las laderas y el comportamiento del incendio cambia drásticamente. Estos valles de la Garganta de los Infiernos empiezan a absorber y son los culpables del viento dominante del incendio, de la propagación dominante del incendio. Y si os dais cuenta, aparece estos pirocúmulos asociados a la columna de humo y que son ejemplo claro de esa convección que se genera en zonas de alta montaña. Bueno, ese es el vídeo que está animado de la primera foto. Esta es la propagación del incendio a primera hora, es decir, un incendio que por viento tiene esa dirección. Sin embargo, a última hora de la tarde, el incendio toma esa dirección ayudado por los vientos orográficos y esa convección que ya hemos comentado que se produce en zonas de alta montaña. Lo hemos visto ya, tiene que ver con esos cambios día-noche, es decir, por el día tenemos unos vientos. Bueno, por la noche, vamos a empezar por la noche porque este incendio sucede por la noche y hasta las primeras horas de la mañana, hasta que empieza a calentarse bien las laderas, se producen vientos catabáticos que son descendentes en la ladera, como vimos en el vídeo del análisis del relieve,
y durante el día sucede lo contrario. Cuando se calientan las laderas, pues empieza a encender y se produce, bueno, pues un cambio de dirección de viento de 180 grados. Como vimos en la parte del relieve, pues por la tarde las condiciones cambian, incluso había una pequeña ola de calor sobre la península y el comportamiento del incendio es el contrario. Aquí vemos los dos gráficos. En el de por la mañana hay una inversión térmica, es decir, la temperatura asciende a medida que ascendemos en altitud. Eso no es lo común. Y sin embargo, en el diagrama, digamos, de la tarde, la dinámica es totalmente contraria. Y aquí os pongo, no se ve muy bien, pero os pongo la orientación que tiene la ladera que se quemó, que es esta de aquí, ¿vale? Que es una ladera más o menos norte, y es lo que hizo que hasta que no avanza bien la tarde, no se calienta bien la ladera, y es cuando empieza a darse esas corrientes ascendentes. Bueno, y evidentemente tenían que aparecer las tormentas, las condiciones meteorológicas de las tormentas. Antes en algún que otro vídeo me habéis oído hablar de las danas, que son depresiones aisladas a niveles altos. Esto es una dana, es una depresión o una zona inestable a 550, o sea, a 500 hectopascal, unos 5.500 metros, ¿vale? Donde no tiene reflejo en superficie. Por ejemplo, esta zona de aquí es una borrasca clara porque tiene en superficie las líneas blancas que son isobaras, tiene un reflejo. Entonces, esta inestabilidad en altura tiene un reflejo en toda la vertical de la atmósfera. Sin embargo, aquí solo hay esa inestabilidad en capas altas. Pero este tipo de danas, que ya comenté que en el Mediterráneo suelen dar bastante lata, aquí también nos afectan y nos producen tormentas intensas como las que vemos en estos mapas. Pero realmente este no es el problema de los incendios por tormenta. Los problemas son cuando la situación no es tan clara. Aquí vemos que esa dana está muy lejos de la península, pero tiene influencia suficiente como para que en Sierra Morena aparezcan núcleos tormentosos, los vemos aquí. Y luego, si os dais cuenta, estos puntitos son rayos, los puntitos rojos. Son tormentas muy pequeñas, muy escasas, que incluso pueden ser muy volátiles, se forman muy rápidamente y como no hay tanta inestabilidad en altura, se disipan. ¿Qué pasa? Que te pueden traer 30, 40 rayos y caerte 5 litros. Con lo cual, a lo mejor uno de los rayos te cae en el borde o la tormenta ha pasado tan rápido que prácticamente no ha dejado agua. Estas situaciones menos claras que la anterior son las que realmente aportan problemas de cara a los incendios forestales. Esta es una, digamos, diapositiva de la formación de las tormentas, y aquí quiero destacar, bueno, de cada imagen quiero destacar una cosa. De esta primera, que es muestra una tormenta muy bien formada, quiero destacar estas corrientes que hay aquí, que suelen ser muy intensas. Aunque la precipitación esté aquí, las corrientes que generan una vez que la precipitación sucede, bueno, pues pueden ser muy intensas y además tienen especial dificultad para los medios aéreos porque suele haber cizalladuras importantes. Fijaros aquí como el viento en superficie es para allá, sin embargo en altura es contrario, con lo cual esas cizalladuras son bastante problemáticas de cara a los incendios forestales. Y luego me gustaría centrarme también en esta diapositiva, o en
en esta imagen, porque hay que tener en cuenta que la problemática que podemos llegar a tener en la fase inicial de una tormenta, porque al final no deja de ser un proceso de convección que se genera por la propia dinámica atmosférica, pero cuando suceden incendios en ambientes de etapa de inicial de tormenta, es muy fácil que la columna o el calor generado por el incendio favorezca el desarrollo de la tormenta, que incluso, bueno, puede llegar a precipitar y en casos muy excepcionales puede hacer que incluso en fases maduras de la tormenta haya un desplome, digamos, de la nube que ya no se sustenta porque ya no tiene convección y puede generar vientos muy erráticos y muy fuertes. Esta imagen, este mapa, lo que quiero mostrar es que, bueno, que hay modelos que tienen tantísima precisión, como en este caso el Aarón A1,3, que son capaces de ver esos frentes de racha, esos vientos intensos que generan las borrascas cuando tienen condiciones de este tipo. Es cierto que es muy difícil predecir si la tormenta va a ser aquí o va a ser aquí, pero sí, cuando vemos este tipo de mapas nos da una idea de la intensidad del viento que va a poder generar ese tipo de tormenta. Y luego esta imagen de aquí es una imagen de una virga, que es esa precipitación que cae de una nube pero no llega o llega muy levemente al suelo, y que puede, en este tipo de nubes que son tormentas en ambientes muy secos, pueden generar vientos muy intensos y darnos esa sensación de tormenta seca. Con lo cual, cuando veamos este tipo de columnas de precipitación que no terminan de definirse hasta el suelo, bueno, pues son aquellas en las que tenemos que tener especial atención. Y luego quiero mostraros este vídeo porque se ve claramente esa intensidad del viento generado una vez que la precipitación llega al suelo, y todo ese aire que arrastra tiene que, una vez llega al suelo, tiene que expandirse hacia los lados. Esto es una imagen que empezó a rular por ahí por las redes sociales, como que era aquí en España y demás, pero no, creo que es una imagen de Arizona. Fijaros cómo cae la columna de precipitación y cómo expande el aire que arrastra hacia los laterales. ¿Qué pasa con ese aire que arrastra hacia los laterales? Pues que nos modifican las condiciones de los incendios. Este incendio de Alcántara es espectacular por la dinámica que tuvo. Esta primera fase es como un intermedio entre una fase de una tormenta ya madura, pero con carácter convectivo. Veis que la columna tira vertical hacia arriba, porque había una tormenta en formación en ese entorno. Sin embargo, horas después, además en este incendio estuve yo y lo puedo asegurar, esa tormenta se desplaza hacia el sur. Digamos que aquí la dirección del incendio es de norte a sur, y como esa tormenta se desplaza hacia el sur, ese viento cambia y empieza a entrar viento del sur, es decir, la dirección del incendio empieza dirección norte a medida pues que fueron desarrollando las tormentas. Este momento es de la primera foto. El incendio estaría por aquí y es cuando se estaban formando las tormentas, pero cuando se empieza a formar empiezan a tomar dirección sur, y esta que se ve más gruesa es esta que se ve aquí al fondo, que es la que hace que haya un cambio drástico de viento. Pero por la noche, que no hay imagen de satélite con resolución suficiente, y tampoco tengo imágenes porque ya el incendio estaba bastante apaciguado, ahí se forma una tormenta en el entorno de Coria, justo al norte de esto, y vuelve a tener un comportamiento contrario al que tenía en el segundo avance, como se puede ver en
en este vídeo que tengo aquí, que si no quito el puntero no se ve. Ahora. Voy a poner el puntero otra vez. Situación similar, la que se da en el incendio de la Codosera Mayadil de 2018. Es un incendio con un comportamiento convectivo y un viento general de noreste, pero que debido al calentamiento y a cierta inestabilidad en altura se empieza a formar una tormenta en el entorno de Cedillo. Y eso va a hacer que, bueno, tenemos una primera fase con un comportamiento totalmente convectivo, proyección de focos secundarios bastante intensos, pero que a medida que se acerca la tormenta, el comportamiento del incendio es mucho más errático y empieza a generarse direcciones hacia el sureco, hasta el punto que incluso en algunas zonas empieza a llover. Es fundamental observar esa formación de las tormentas. Sabemos, por lo que os he comentado en los incendios convectivos, que en ese momento de formación de que todavía el cumulonimbo o el cúmulo está formándose es un indicador de potencial convectivo importante, pero cuando veamos que esa tormenta se termina de formar y empieza a precipitar, es muy importante conocer que puede haber vientos erráticos, con lo cual el anclaje y la zona segura la tenemos que tener muy clara. Y ya por último, os quería enseñar esto. Es el incendio de Jarnell Hill en Arizona, creo que es. Ahora no me acuerdo bien el estado de Estados Unidos. Hay una película que se llama, en inglés se llama Only the Brave, no sé cuál es la traducción al castellano. Bueno, que es muy interesante porque más o menos muestra bien lo que sucedió en este incendio. Hubo un atrapamiento que afectó a 13 bomberos forestales que fallecieron en el incendio. Viene un poco a marcar un poco lo que se ha dicho a lo largo de esta última parte del vídeo, del comportamiento errático que puede tener un incendio cuando hay una tormenta de por medio. Incluso se habla de colapso de la propia columna convectiva. El incendio tiene un primer desarrollo que es ese, pero cuando se forman tormentas alrededor, veis en la imagen de abajo que todo el incendio está rodeado de tormenta, de nubes de tormenta. Ese es el incendio. Bueno, pues los bomberos forestales que estaban en una zona segura intentaron, acercarse a otra zona segura que tenían en la parte de abajo, porque ellos estaban en zona negra, sin ningún tipo de peligro. Pero bueno, por unas decisiones que ellos realmente solo sabrán, pues se dieron estas circunstancias. Hay un vídeo en inglés que lo podéis poner así, video briefing, incendio Jarnell Hill, y os saldrá en YouTube si queréis verlo. Viene en inglés, pero bueno, las explicaciones más o menos, como es un vídeo, se entienden. Y si no, bueno, pues podéis intentar buscar la película de Only the Brave. Creo que podría ser como Solo los Valientes o algo así, se traduciría. Que yo la recomiendo realmente. Bueno, pues con este vídeo termina mi parte del curso. Tenéis dos foros abiertos, uno exclusivamente para dudas. Cualquier duda que tengáis me la podéis preguntar a través del foro. Y hay otro foro abierto que es, bueno, para que pongamos ese incendio que nos ha marcado o el incendio que creamos oportuno
y que busquéis ese mapa histórico, como os enseñé en el primer vídeo, de cómo se buscan ese mapa histórico. Me gustaría que pusieseis cada uno un vídeo. Si alguno tiene alguna dificultad, por lo que sea, para subirlo al foro en la imagen, bueno, pues me lo puede decir y pues lo intentamos un poco entre todos y, bueno, a mí me gustaría que fuese un foro activo, pero bueno, eso ya queda de vuestra mano. Y por último hay un cuestionario de evaluación final que lo tenéis que rellenar. Creo que es un cuestionario fácil, todo viene en los vídeos y bueno, espero que os haya interesado esta parte y me tenéis a vuestra disposición en los foros. Y bueno, seguramente nos iremos viendo a lo largo de la campaña de este 2021, a ver si tenemos un poco de suerte y sale una buena campaña. Venga, saludos a todos.